Mi nombre es Paola Valerino, trabajo en la Universidad de Los Lagos, en el Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Hago clases en la carrera de Ingeniería Ambiental, pero además me han invitado a colaborar en un proyecto que es del consorcio Val Biofuels, como dice ahí, que es un consorcio que está formado por distintas empresas e instituciones, entre las cuales se encuentran dos universidades, que es la Universidad de Chile y la Universidad de Los Lagos. La planta, como les voy a explicar más adelante, está ubicada dentro de nuestro campus en Chinquihue, y ahí es donde se desarrolla el proyecto propiamente tal de conversión de las macroalgas en bioetanol. Pero antes de llegar a ese punto específico, quiero contarles un poco sobre el tema energético. ¿Por qué? ¿Qué nos lleva a este proyecto y a este interés de obtener bioetanol a partir de macroalgas? A lo largo de nuestra historia como seres humanos, cada vez, debido a la evolución de nuestras actividades, estamos requiriendo más energía. Sabemos que la energía es un recurso escaso, ¿verdad?, en función de la demanda que tenemos. Por lo tanto, tenemos que buscar nuevas formas de generar energía de manera sustentable. La energía la podemos definir como la fuerza de acción o la capacidad para obrar, transformar o poner en movimiento. Es decir, para cualquier actividad nosotros requerimos energía. Para nuestras actividades personales, para nuestras actividades laborales, para transportarnos, para estudiar. Hasta para ver televisión necesitamos energía. Aquí vemos cómo, sobre todo en los últimos 25 años, el consumo energético ha ido aumentando. Y esta energía proviene, si pueden ver en esta gráfica, sobre todo de fuentes no renovables, especialmente de fuentes fósiles, del petróleo y del gas natural. Sabemos también que al utilizar estas fuentes fósiles y convertirlas en energía, estamos colaborando con las emisiones de CO2. Y efectivamente, las emisiones de CO2 equivalente provienen en su mayor parte de la generación de energía. Vemos cómo las emisiones de CO2 también están alcanzando niveles históricos en su concentración en la atmósfera, y esto está provocando un problema que probablemente ustedes conocen. ¿Han oído hablar del calentamiento global? ¿Sí? ¿Qué es lo que se produce o por qué se produce el calentamiento global? ¿Sabe alguno de ustedes? ¿Saben qué es lo que es el efecto invernadero? ¿Alguien me quiere responder? ¿Qué es el efecto invernadero? ¿Qué es el CO2? El CO2 es un gas que se genera a partir de la combustión. Y es un gas, llamamos a este gas como gas invernadero, porque es uno de los gases que está presente en la atmósfera para guardar una cierta relación entre la radiación que se recibe desde el sol en forma de luz ultravioleta y la que se devuelve al espacio a través de radiación infrarroja en forma de calor. Los gases invernaderos ayudan a atrapar parte de esa radiación que va de vuelta para mantener una temperatura óptima dentro de nuestra atmósfera. Los gases invernaderos es importante que existan y ya han existido siempre de manera natural, justamente porque si no la Tierra se enfriaría y no podríamos mantener la temperatura promedio que necesitamos para que se dé la vida en nuestro planeta. El problema es que el aumento del CO2 atmosférico, de este gas invernadero, ha hecho que se vaya menos calor en estos últimos años que el que se iba antes. Entonces, la temperatura de nuestra atmósfera se está elevando. ¿Por qué se produce eso? Porque al utilizar los combustibles fósiles, ya los que vienen del petróleo y sus derivados,
Lo que estamos haciendo es utilizar el carbono que estaba confinado en el subsuelo hace miles de millones de años y convertirlo en carbono gaseoso, en CO2, trasladándolo a la atmósfera. Por eso cada vez tenemos más CO2 y menos petróleo. Y es un ciclo de una gran amplitud, porque este carbono, como les decía, lleva miles de millones de años debajo de la Tierra. Los científicos del mundo están en conciencia de esta situación y han llegado al consenso de que efectivamente el aumento de la temperatura promedio global es producto de las concentraciones, del aumento de las concentraciones de CO2 en la atmósfera. Si además de eso damos un vistazo rápido a la matriz energética que tenemos en este momento en el mundo y en Chile, vemos que está concentrada en los combustibles fósiles. O sea, la mayor parte de la energía que nosotros utilizamos proviene de ahí, tanto en el mundo como en nuestro país. Y en nuestro país hay un pequeño agravante más, y es que nosotros no somos productores de estos combustibles, salvo en una mínima fracción. Por lo tanto, además, nosotros tenemos que importar los combustibles para producir energía. O sea, dependemos de un mercado internacional y dependemos de los combustibles fósiles. Solamente menos de un 5% de nuestra matriz energética corresponde a energías renovables convencionales. Todo el resto corresponde a energías convencionales. ¿Qué alternativas tenemos? Bueno, como ya conocemos, las que provienen de los combustibles fósiles, como el petróleo, carbón, el gas natural, tenemos las energías renovables que dependen del clima, como la eólica, la solar, tenemos energía eólica, energía proveniente del recurso hídrico, geotérmica y biomasa. ¿Qué sucede con la energía solar y la energía eólica? Son energías renovables, pero que dependen del lugar geográfico donde estemos. No en todas partes yo puedo poner paneles solares, porque uno de los requisitos es tener buena radiación solar para poder traducir esa radiación en energía eléctrica o energía calórica. Sucede un poco lo mismo con las fuentes eólicas, ya que necesito una localidad que tenga ráfagas constantes, permanentes y fuertes de viento. Además, generan un impacto visual que ya todos conocemos y que finalmente nadie quiere tener un parque eólico cerca o una situación de esta. Son energías renovables, son energías que podrían llegar a reemplazar a los combustibles fósiles, pero tienen restricciones. Lo que no sucede con la biomasa, porque la biomasa se encuentra en cualquier parte del planeta. ¿Quién me puede decir qué entienden ustedes por biomasa? ¿Alguien sabe lo que es la biomasa? ¿A qué les suena? ¿Saben lo que es bio? Bio, ¿de dónde viene bio? De vida, ¿verdad? La biología es el estudio de la vida. La biomasa es toda la materia viva que está en nuestro entorno, ¿ya? La materia orgánica. Y está compuesta en un gran porcentaje por agua, por carbohidratos, por lípidos en la forma de terpenos, proteínas y minerales. Está presente en los vegetales, en sus frutos, en sus raíces, en la savia, y es la forma como los vegetales almacenan energía. Los vegetales, ustedes saben que son capaces de captar la luz solar y a través de un proceso que se llama fotosíntesis, y a través del uso de este gas carbónico, del CO2, son capaces de producir oxígeno y biomasa y acumular la energía en su estructura. Podemos encontrar distintos tipos de biomasa. Entonces tenemos la biomasa natural, ¿ya? Que son los vegetales que se encuentran en la naturaleza sin
alteración, sin intervención de la mano del ser humano. Tenemos la biomasa residual seca, que es aquella que es producto de desecho, por decirlo así, de actividades forestales, agroalimentarias, etc. La biomasa residual húmeda, que proviene principalmente de los sistemas de tratamiento de aguas residuales, los lodos de las plantas de tratamiento también es biomasa. Y finalmente los cultivos energéticos, que es biomasa vegetal también, que proviene de cultivos vegetales, pero que destinados únicamente a la producción de energía, ¿ya? No a la alimentación humana. La ventaja del uso de la biomasa como fuente energética es que no contribuye al aumento del CO2 atmosférico. Ustedes me dirán, pero si yo quemo la leña, estoy produciendo igual CO2, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Si volvemos a nuestro ciclo del carbono, yo les decía, el petróleo lleva miles de millones de años debajo de la tierra. Y el carbono, que estaba aquí descansando hace todo ese tiempo, yo lo estoy desplazando hacia la atmósfera. Y nuestra biomasa vegetal no es capaz de captar todo ese carbono de vuelta en su biomasa, todo el carbono que yo estoy quemando desde aquí, desde el petróleo. Entonces no se puede volver al ciclo con la misma rapidez que si yo, por ejemplo, quemo leña. No estoy diciendo con esto que no sea malo a lo mejor abusar del uso de la biomasa como combustión directa, pero sí su ciclo es mucho más corto que el del petróleo. Esto lo que hace es que desplaza el carbono hacia la atmósfera. Aquí el ciclo es más corto y es capaz la naturaleza de nuevamente fijar el carbono en la biomasa. Entonces tenemos biocombustibles producto de obtenidos a través de biomasa como sustituto a los combustibles fósiles en forma gaseosa, sólida y líquida. Dentro de los combustibles gaseosos tenemos el gas metano, que es un producto del metabolismo microbiano y de la descomposición anaeróbica de la materia orgánica. Tenemos biocombustibles sólidos, que vendría siendo la leña, por ejemplo, los materiales sólidos agrícolas que se queman directamente, la dendroenergía, y tenemos líquidos, donde destacamos el biodiesel y el bioetanol. Podemos clasificar los biocombustibles, ahora que ya sabemos de dónde provienen, como tres grandes grupos. Tenemos los biocombustibles de primera generación, que son los que yo les mencionaba antes, que provienen de los cultivos de biomasa vegetal destinados exclusivamente para la producción del biocombustible, producción de biodiesel y producción de bioetanol. El problema de este grupo de combustible, y es lo que está generando algo de controversia a nivel internacional, es que compiten con los cultivos agrícolas destinados para la alimentación. Entonces, si bien son una solución y una alternativa al uso de combustibles fósiles, sí nos generan un conflicto por el recurso alimenticio. Los de segunda generación provienen de los residuos lignocelulósicos, los que les comentaba antes, que eran desechos de actividades agrícolas. Ahí, por ejemplo, puedo tener un cultivo agrícola con destino alimenticio y utilizar los residuos vegetales para la producción de biodiesel o bioetanol. Y la tercera generación, que es el grupo que proviene de las micro y macroalgas. Normalmente de las microalgas obtenemos biodiesel y de las macroalgas obtenemos bioetanol. No restrictivamente, pero en general esa es un poco la regla, porque utilizamos microalgas que contienen que tienen altos contenidos de ácidos grasos, y esos son los que los convertimos químicamente en biodiesel. Mientras que, y como les voy a explicar más adelante, en el caso de las macroalgas lo que hacemos es utilizar sus azúcares,
los carbohidratos que ellas almacenan en su estructura y convertirla por un proceso que se llama fermentación en etanol. La fermentación, entonces, la conversión de los azúcares en etanol está representada aquí en este proceso. Como les decía, las algas, como una especie vegetal, lo que hacen es fotosintetizar la luz solar, captar CO2 y convertirlo en un azúcar que se llama alginato. Ese alginato vamos a ver de qué manera se convierte en glucosa y por acción microbiana de las levaduras, la glucosa se transforma en etanol. La glucosa es la forma más sencilla que existe de azúcar, ¿ya? Las algas tienen en su estructura un azúcar que se llama alginato, que además está contenida dentro de una estructura rígida de celulosa. Entonces, cuando yo trabajo con materiales que contienen azúcares, pero están como protegidos por esta capa de celulosa, antes de fermentar los azúcares, debo romper estas barreras. Entonces, si nosotros vemos, si yo fuera a fermentar directamente un azúcar, el proceso sería por acá. Por ejemplo, en el caso de los jugos de caña de azúcar, de la melaza, de los frutos dulces, yo puedo fermentar directamente el azúcar que contiene, porque es un azúcar simple, está muy cercana a la estructura de la glucosa, y convertirla en etanol a partir del proceso fermentativo de la levadura. En el caso del almidón, que es una estructura de azúcar un poquitito más compleja, solo tengo que hidrolizar la molécula de almidón para llevarla a la estructura más sencilla y fermentarla. Pero en el caso de las algas, debo romper esta estructura rígida de la celulosa, rescatar el azúcar que tiene dentro el alga y después hidrolizarla para llevarla a su forma de azúcar simple, monómero, y convertirla en etanol. El azúcar en general, ya sea que provenga de cualquiera de las fuentes que conversamos antes, está tomando una importancia a nivel mundial y se está convirtiendo en el nuevo petróleo, y es por eso es que estamos buscando nuevas fuentes de abastecimiento de azúcar para este nuevo desafío, que es convertirla en combustible. ¿Por qué les mencionaba lo de los combustibles de primera generación? Lo que les comentaba, las áreas cultivables, las áreas agrícolas cultivables, son cada vez más escasas en el mundo. Por eso la importancia de mirar hacia el mar y de fijarnos en las algas, y que las algas también tienen la capacidad de realizar fotosíntesis sin competir con terrenos agrícolas y proporcionarnos un 50% de rendimiento en azúcar para convertirla en biocombustible. Aquí tenemos una imagen de submarina del alga Macrocystis, de la que yo les voy a hablar ahora, y que les quiero contar que, como puse ahí, es una biomasa ideal. La Macrocystis crece muy rápido. En general las algas son de rápido crecimiento. Puedo cultivarla en muchos lugares del mundo y encuentro algas de distintos tipos en todas las regiones de nuestra tierra. Si bien posee esta pared rígida de celulosa, no posee lignina, que es otro polímero que es más difícil de degradar y que está presente, por ejemplo, en la caña de azúcar. Por lo tanto, tiene una ventaja incluso con respecto a algunos cultivos que se utilizan para obtener también bioetanol. Y además representa un beneficio para los océanos, porque reduce la contaminación, limpia los océanos y capta el CO2 atmosférico. Encontramos muy a grandes rasgos, en una clasificación muy amplia, algas pardas, verdes y rojas.
lo que las diferencia es su pigmento y el tipo de clorofila que tienen, y también algunas diferencias en sus contenidos justamente de azúcar y otras biomoléculas. Las algas pardas, como la macrocystis de las que yo les quiero hablar, es una de las algas que tiene mayor contenido de azúcar. En Japón ha sido durante muchos años ampliamente estudiada para alimentación y para otros fines. Ustedes la conocen, la han visto en muchas de nuestras playas, ¿verdad? ¿Conocen la macrocystis pirífera? ¿Alguien sabe cuál es el nombre común de la macrocystis? Es el güiro. ¿Conocen el güiro? El güiro en ese que uno se enreda cuando a veces va a la playa y cuando chiquitito corría hacia el mar. Bueno, esa es la macrocystis pirífera. Es una alga parda que crece en distintas regiones del mundo, crece mucho en Japón también, como les decía. Allá la usan mucho para alimentación también, porque es una alga que tiene muchas otras cualidades también alimenticias y tiene un alto contenido de azúcar que es fermentable y susceptible de convertirla en alcohol, en bioetanol. Nosotros en este consorcio VAL, que como les decía está formado en parte también por nuestra universidad, lo que hacemos en el Centro Experimental de Algas es procesar las algas para rescatar el azúcar que está dentro de ellas y convertirlo en etanol. El proyecto es un proyecto financiado por Corfo y busca, además, en una segunda etapa, separar otras biomoléculas de la estructura del alga que pueden ser después convertidos en vitaminas y en otro tipo de sustitutos o productos alimenticios. Como les decía, las algas tienen un rápido crecimiento. Este es el cultivo. Nosotros en el CEA lo que hacemos es procesar el alga, pero el alga viene de un cultivo que parte de una etapa microbiológica donde se siembran en cuerdas las células de las algas y después de una etapa de cultivo en laboratorio se llevan al mar en estas cuerdas y se dejan expuestas al medio del mar. Entre 2 a 3 meses ya tenemos esta densidad de algas y en 4 meses ya tenemos esta. Ese es el crecimiento, la velocidad de crecimiento de la macrocystis. Esta es la etapa del hatchery que les decía, donde se siembran. Aquí estos tubos son estas cuerdas enrolladas aquí alrededor del tubo en una pecera. Cuando recién se sumergen, los tubos en la pecera están blancos, del color de la cuerda, y al cabo de una semana ya están colonizados por las algas. Luego se llevan al mar y finalmente se cosechan. Así es como recibimos nosotros el alga en el centro experimental, donde nuestra proyección, les voy a explicar ahora en qué etapa estamos ahora, pero es producir de 60 toneladas de alga por hectárea del cultivo, 16,5 metros cúbicos de etanol por hectárea, o sea, un rendimiento de un 20% en base seca, 275 litros de etanol aproximadamente por tonelada. No les traje la comparación, pero esto es más de lo que se puede obtener por hectárea cultivada, por ejemplo, de caña de azúcar, sin considerar que además aquí no estamos compitiendo con terrenos cultivables para la agricultura. Este es el proceso. Recibimos el alga húmeda, la lavamos, la molemos para aumentar la superficie de contacto y luego la hidrolizamos con ácido. ¿Se acuerdan que les decía que teníamos que romper las
estructuras celulósicas, las estructuras duras, para rescatar el azúcar. Después de la lixiviación debemos filtrar el alga para separar los sólidos. Esta carne de alga se somete a otro proceso químico enzimático que se llama despolimerización y se filtra. De ahí obtenemos dos corrientes. Tenemos un alga a la cual ya le trajimos todas las posibilidades de azúcar, digamos, pero siempre nos queda un concentrado de carne de alga que es altamente proteico. Este es el concentrado que además nosotros queremos seguir estudiando en otra etapa para obtener otras biomoléculas a partir de él, y que actualmente lo estamos destinando a alimentación, a pruebas de alimentación en peces. Ustedes saben que los peces necesitan una gran cantidad de proteínas en su dieta para que también sean ricos en nuestra dieta. Entonces, esta corriente que proviene de este proceso químico es rico en proteínas y se está estudiando su utilización en alimentación de peces. Pero siguiendo con nuestro proceso, en esta etapa de polimerización y luego en esta otra etapa utilizamos enzimas. Las enzimas son catalizadores de ciertas reacciones. En este caso lo que busca esta enzima, que se llama alginatoliasa, es la molécula de alginato, que es esta azúcar compleja que tenemos dentro del alga, hacerla un azúcar más sencilla para que se pueda fermentar. Entonces el alginato se convierte en oligoalginato y después, a través de una sacarificación, se convierte en un azúcar al que llamamos DEJU, porque su nombre es 4-deoxi-L-nitro-5-hexocelulasa. Por eso es que le llamamos DEJU. Es un monómero de la oligoalginato y que es un azúcar sencilla y fermentable para convertirla en etanol. De esta otra corriente también viene otro azúcar, es decir, nosotros en esta etapa vamos a estar fermentando manitol, DEJU y glucosa. A través de la acción de una levadura vamos a producir el bioetanol. La fermentación es un proceso que pueden llevar a cabo casi todas las levaduras y algunas bacterias. Nosotros en Val trabajamos con dos microorganismos, con una levadura que ha sido genéticamente modificada para facilitarle el proceso de fermentación de este azúcar en etanol. Y también con una Escherichia coli también modificada genéticamente, que no solamente fermenta este azúcar, sino que además nos produce las enzimas que requerimos para el proceso. Nosotros en el centro experimental comenzamos ya el proyecto en sí a inicios de este año. El año pasado estuvimos adquiriendo todos los equipos que se requerían para el proyecto y hemos llegado en el laboratorio ya hasta esta etapa. A nivel de laboratorio, en un fermentador pequeño de 1 litro. En la planta estamos ya en la etapa, pasando la etapa de polimerización. Todavía el proyecto tiene 1 año y medio por delante. El término es en diciembre del 2015 y esperamos entonces poder a escala de planta llegar pronto a esta etapa de fermentación y obtener el bioetanol. Además, como les decía, en otra etapa queremos llegar a producir otro tipo de subproductos. La carne de alga para la alimentación de peces es una de ellas, pero además a partir de este azúcar fermentable podemos obtener otras biomoléculas de interés comercial en la industria farmacéutica, en la industria de alimentos y en la industria cosmética también. Quería hablarles de este proyecto en el contexto de las energías, pero también darles una mirada de lo que son las algas también. Una biomasa, como yo le llamé antes biomasa perfecta, una fuente de biomoléculas de un gran beneficio para el ser humano en la alimentación y de biocombustible. Y es una biomasa que tenemos en nuestro país en gran abundancia
que no le sacamos todo el provecho que podríamos sacarle ni siquiera en nuestra dieta, porque ¿a quién de ustedes les gusta, por ejemplo, otra alga que tenemos en abundancia? ¿A quién le gusta el cochayuyo? A nadie le gusta el cochayuyo. A usted le gusta el cochayuyo. Bueno, el cochayuyo es otra de nuestras algas pardas que tiene grandes beneficios que podemos utilizar en nuestra alimentación. Por lo tanto, ustedes que son los profesionales del futuro, denle una mirada a los recursos que tenemos en nuestro país. Y solo en nuestras algas vamos a ver una gran riqueza que nos va a beneficiar ambientalmente, en nuestra alimentación y también como parte de nuestra cultura. Eso era. Muchas gracias. ¿Me queda aquí para las preguntas?